Vamos a partir de esa derecha. Quiero presentarle a Lizeth van der Meer. Ella es médico veterinario de la Universidad de Chile, se especializó en acuicultura de salmón. Disolucionada de la industria salmonera, dio un vuelco en su carrera para dedicarse a la conservación marina. Además, estudió un magíster en manejo de recursos naturales y sustentabilidad, con mención en economía pesquera en la Universidad de British Columbia, en uno de los centros de investigación pesquera más connotados del mundo. De 2016, Lizeth se desempeña como vicepresidenta de Oceana para Chile. Muy bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Martín. Muy formal la presentación, Liz. Bueno, a continuación está Stefan Jelcic, biólogo marino de la Universidad Católica del Norte y PhD de la University of Wales, Bangor, UK. Es investigador de KPSC y sus principales líneas de investigación son la interacción entre sistemas ecológicos y sociales en zonas costeras y el análisis de políticas públicas en el manejo de recursos naturales. Muy bienvenido, Stefan. A continuación viene Flavia Liberona, bióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, directora ejecutiva de la Fundación Terram desde el año 2007. Se ha desempeñado como docente y coordinadora de diversas redes de trabajo a nivel nacional que abordan temas como bosque nativo, institucionalidad ambiental, biodiversidad, transgénicos, entre otros. Es autora de diversas publicaciones. Bienvenida, Flavia. Tiene barra, Flavia. Tiene barra. Y a mi lado está don Juan Butazzoni, abogado de la Universidad Católica, con un máster en gestión ambiental y sustentabilidad en Monash University en Australia. Hoy se desempeña como abogado ambiental en la Fundación Rompientes, trabajando en temas ligados al ordenamiento territorial del bote costero. Así que bienvenido, Juan. Bueno, vamos a partir el conversatorio y primero vimos cómo podíamos comenzar y viendo este video de este chungungo en una zona, aunque no lo creamos, protegida pero amenazada. Que este video, como yo creo que lo dice, está grabado frente a las costas de Chañaral de Aceituno. Queríamos partir que cada uno de alguna forma dijera un poco el llamado de lo que, como le pusimos a este conversatorio, que es Chile y el mar, es el momento de actuar. Bajo esta premisa, viendo este video, viendo que es una zona protegida pero amenazada, ¿por qué, si podemos partir contigo, Liz, es el momento de actuar y por qué el mar es un tema tan importante? Bueno, primero yo quería decir que no existen los expertos oceánicos, porque es un área tan grande que no hay nadie que pueda abordarlo solo, y por eso todos los directores de ONG, las ONG, nos tenemos que apoyar en la ciencia. En cada universidad hay un experto que sabe de chungungos, que sabe de borde costero, que sabe de profundidad, y yo creo que eso es lo más importante, poder integrar todas estas cosas que tiene el océano que son sumamente difíciles de ver. El océano es el único lugar donde nosotros no podemos ver lo que pasa. Siempre tiene que ser bajo estudio y bajo muchas relaciones que nosotros sabemos lo que está pasando en cada ecosistema, que por bueno que sea, por bonito, desde el norte hasta el sur tenemos distintas ecorregiones que son todas distintas y es imposible evaluar con una mirada muy amplia cada lugar y cada lo que está pasando. Aquí, efectivamente, el chungungo, una especie que es vulnerable, que lo sabemos hace muchos años, ha perdido sus ecosistemas y lo que mostraban ahí, Chañaral, está muy cerca de las Islas Damas y lo que hoy día es el proyecto Dominga, que es un proyecto que hoy día está en la Corte Suprema. Ahí diversos proyectos se han tratado de establecer, termoeléctricas, que en su momento la gente sabe lo que hay ahí. Hay 900 pescadores que viven en este lugar y saben lo importante que es. Ellos en 10 años han logrado restablecer las áreas marinas de manejo y por eso hoy día ellos viven del loco, de las machas y de distintas cosas. Pero la mirada que tenemos en Chile es distinta, sobre todo para esta zona. El borde costero de Chile está sumamente sobreexplotado, digámoslo así. Tenemos zonas de sacrificio y lamentablemente, sabiendo que la higuera es una de las zonas prioritarias para la conservación, todavía llevamos más de 10 años tratando de proteger esto. Hemos protegido el 25% de la zona exclusiva económica de Chile, que son en las islas del Pacífico,
pero en el borde costero ha sido muy poca la protección, menos del 0,02% de la costa en Chile está protegida. ¿Por qué? Porque ahí hay intereses económicos que claramente la conservación no es la prioridad. Y a pesar de muchos estudios, y eso sí, en la zona de Liguera está la Universidad Católica del Norte, de donde se formó el profesor acá, que sí hay muchos estudios de lo que hay ahí, pero ha sido muy difícil proteger esta zona. Y ese es el mayor problema del océano, que como lo veíamos ahí, veíamos solo las especies que viven ahí, pero los humanos casi nunca lo mostramos, cómo interactúa el humano con los océanos, y generalmente es de una forma de sobreexplotación, con la pesca, muchas actividades que hoy día se están poniendo en el borde costero, como las plantas desaladoras, los puertos, todos tienen un gran impacto sobre esta zona. Bueno, yo no me quiero extender más, pero el chungungo es una especie emblemática, tal como es el pingüino de Humboldt. Sabemos que ahí, muy cerquita, el 80% de la población del pingüino de Humboldt, a pesar de que ha disminuido mucho, ahí vive. Y a pesar de eso, de saber que tenemos dos especies emblemáticas y vulnerables, no hemos podido proteger lo poco que nos queda de costa que no está intervenida por la industrialización. Nosotros sabemos que somos un país minero, eso nosotros no lo negamos, pero desde el sur vemos la salmonicultura que se está expandiendo, desde el norte la minería, y hoy día son muchas las zonas de sacrificio. No podemos seguir permitiendo que en nuestros tiempos, ya sabiendo los impactos que existen, con toda la ciencia que existe, todavía hay lugares prioritarios para la conservación que conocemos, porque ahora nosotros fuimos, por ejemplo, a Pisagua y encontramos otra zona llena de surgencia, con las últimas praderas de algas, con los últimos pejeperros y con los últimos peces que se ven en el norte, pero cada día nosotros vamos descubriendo especies nuevas y el océano en Chile es un mundo que todavía es muy desconocido. Dejé algo por ti. Perdón, es que era el chungungo. Era el chungungo. Sí, súper. Estuvo en la misma línea. Sí. Pero yo estoy de acuerdo con la Liz. No, pero yo... Sí. O sea, yo creo que ustedes pusieron ahí el momento de actuar. Yo creo que es más. O sea, hay una urgencia por actuar. No sé cuántos de aquí bucean. Levanten la mano. Ya la mitad, un tercio. Los que bucean, vieron ahí, yo vi el chungungo, pero más me llama a mí la atención esas algas cafés que veían, que son un bosque, que es igual que nuestro bosque nativo terrestre, pero bajo el agua. Hoy día se está explotando ese bosque de una manera, ¿cómo podría decirlo? Así, pero ya sin ninguna regulación, ¿ya? Con muy poca capacidad institucional de regularlo además. Y en ese bosque es donde reclutan, donde nacen las guaguitas de las otras especies, donde llegan las larvas. Es un ecosistema completo que lo estamos destruyendo día a día. O sea, si esto, les aseguro, estuviese pasando en tierra a lo largo de nuestras costas, hoy estarían todos ustedes protestando en algún lado. Pero como pasa bajo el agua, es un bosque que nadie entiende bien qué es lo que pasa ahí, qué es lo que pasa, empieza a pasar desapercibido. Y así son muchos los problemas del océano, que tienen esta urgencia, y yo creo que tenemos que recalcar esta urgencia. A nivel de cambio global, tú pusiste ahí en la COP, oye, a nivel de cambio global, ya el CO2 está bien, pero el CO2 nos trae otro problema asociado, que es global, que es la acidificación del océano. Al haber más CO2 en la atmósfera, la interacción con el océano hace que el océano se ponga más ácido. Y esa acidez afecta los organismos que viven ahí, especialmente los que producen conchas, etc. Cambia hasta el comportamiento de escape de las especies. Entonces son problemas de una urgencia, pero extrema, creo yo. Más que solo el momento de actuar, tenemos que empezar a reconocer estas urgencias en torno al océano. Hay en los bosques de algas, una crisis de biodiversidad, la acidificación va a afectar muchísimo también a las personas que viven del océano, es verdad lo que le dice la Liz. O sea, hay mucha gente que depende del océano, y aquí tampoco se trata de hacer áreas protegidas, ¿no es cierto?, que excluyan a las personas y tener, no sé, refugiados de la conservación. No nos va a ir bien, créanme, es muy caro cuidar en el mar.
¿cierto? O sea, si hay un lugar que es difícil de cuidar, el mar. Entonces, si uno no tiene el apoyo de la sociedad civil, de los grupos de interés que están asociados ahí, de la pesca artesanal en la primera milla, tenemos esta primera milla que no tiene protección, que tiene impactos de sobreexplotación, impactos de contaminación. Bueno, si no tenemos una sociedad civil empoderada, una pesca artesanal que esté preocupada de estos problemas, créanme que podemos decir lo que queramos, pero no vamos a ser capaces. No existe país que sea capaz de financiar un cuidado de todo su borde costero, porque es caro, depende de nosotros. Y cuando tiramos la palabra participación, así, por aquí, por allá, especialmente ahora que hablamos de conservación, oye, hay que tomársela en serio, porque no va a funcionar en el océano sin la participación de todos estos actores. De nuevo, una urgencia de generar incentivos para que estas comunidades puedan apoyar estos procesos. Por ahí, por ahora. Claudia, de manera introductoria, ¿por qué es el momento actual? Bueno, hola a todas y todos. Yo creo que lo voy a poner de una manera distinta que lo han puesto acá Stephanie y Lisbeth. Lo voy a poner desde la mirada de lo que nosotros hacemos en Fundación Terram, que es impulsar políticas públicas. Y hoy día es el momento de actuar y es la urgencia de actuar porque tenemos una oportunidad. ¿Y cuál es esa oportunidad? Es la COP25. Entonces me voy a colgar de esa idea, porque si bien el tema, y lo voy a dejar el tiro clarito, el tema océanos no es parte de la COP25 ni será parte de las negociaciones climáticas en este momento, los gobiernos o los países que son sedes de conferencias de las partes de cambio climático se pegan un salto en las políticas ambientales y climáticas nacionales. Y eso debería pasar acá. Y en ese sentido tenemos una oportunidad. Pero depende de todos nosotros la oportunidad, porque y aquí el gobierno, digamos, por así decirlo, ha hecho o ha declarado públicamente muchas cosas, ha dicho que esta es una Blue COP, ha dicho que va a descarbonizar, ha dicho que vamos a ir por más ambición, ha dicho que en las contribuciones nacionales determinadas, para que los que entienden, se van a meter temas oceánicos y marinos, pero en definitiva no está haciendo mucho. ¿Ya? Y yo creo que aquí tenemos varios temas que ustedes ya tocaron. Entonces, yo creo que hay una parte de la urgencia que es como de la humanidad entera, que es el tema de calentamiento global, cambio climático, donde hay grandes fenómenos como la acidificación de los océanos, y hay otros que son políticas públicas locales, cómo regulamos la extracción de algas, cómo hacemos que las termoeléctricas, en vez de tomar agua fría y devolverla caliente, tengan torres de enfriamiento, porque la descarbonización, digamos, es un pedazo de esta historia. Hay otra historia que interfiere con los océanos. ¿Cómo regulamos y fiscalizamos a la industria salmonera chilena? ¿Ya? ¿Cómo hacemos leyes de una o varias leyes de pesca que realmente permitan salir de la sobreexplotación? ¿Cómo limitamos las pesquerías no se vayan a ir, que las pesquerías no se vayan a ir de pescado? O sea, tenemos miles de tareas de sobra, y yo creo que en este momento hay una urgencia nacional y hay una urgencia mundial, y tenemos que priorizar. Yo creo que el desafío hoy día es tomar en relación, ya que estamos hablando de los océanos, tomar algunos temas, ordenarlos y ponerlos en la discusión pública y interpelar al gobierno, interpelar al presidente, a la ministra de Medio Ambiente, al que sea, digamos, a que se comprometa. En Perú fue sede de una COP el año 2014, y ellos hicieron todo un trabajo previo. Y hoy día, todavía hoy día, Perú está ejecutando políticas públicas que el gobierno peruano de alguna manera se comprometió en ese momento, que es un momento particular. O sea, es un momento muy particular el que un país tenga una COP, probablemente es una de las conferencias más importantes a nivel mundial en materia ambiental, y por lo tanto yo creo que en ese sentido tenemos que tomar esa bandera, decidir como sociedad civil, como organización, el mundo académico también, hay un comité científico ligado, cuáles son los temas que nos interesan. Y uno de ellos yo creo que es central,
es la protección del borde costero. El borde costero hoy día en Chile está amenazado en toda su extensión por distintas, Lisbeth lo dijo, por distinto tipo de industria, y es un lugar súper importante en términos ecológicos y por lo tanto avanzar en algunas cosas que nos permitan proteger por lo menos tramos del borde costero en Chile, generando áreas protegidas, pero también regulando a la industria salmonera, a las inmobiliarias, los ductos, y puedo seguir a las desaladoras y podemos seguir mucho rato, así que voy a cortar aquí, pero yo creo que ahí tenemos una urgencia donde por lo menos podríamos intentar ordenar con datos y con propuestas cosas para que el gobierno de Chile se comprometa. Juan, Bueno. esta manera introductoria de cada uno, sumando un poco lo que han dicho ellos. No, primero que nada, gracias Martín por la invitación, estar aquí. Una fundación chiquitita que trabajamos súper territorialmente en una zona central que va desde Sexta Región, entre la zona de Puertecillo, Topucalma, esa es la área principalmente de trabajo de nosotros. Así que gracias por la invitación y estar acá. Pero un poco redondeando lo que dice Lisbeth y Stephanie Flaya, creo que todo esto en el borde costero redunda en el ordenamiento territorial. A la larga, una de las principales amenazas que tenemos es la fragmentación del suelo asociado al borde costero, yo encuentro. O sea, nosotros estamos con un caso particular y hoy día revisándolo me encuentro cómo se va planificando la costa y cómo encuentras lineamientos que son muy distintos y criterios para determinar el uso del suelo en el borde costero que son completamente distintos dependiendo de una delimitación administrativa, no una delimitación que entienda los impactos sociales, ambientales o ecológicos del lugar. Entonces uno ve los mapas y ve la zonificación o cómo se administra el borde costero y creo que la bajada concreta, cuando hablamos de COP, es cómo se están materializando cosas muy sencillas. Otorgamiento de los permisos, por ejemplo, los planos reguladores. Hoy día hay zonas en las cuales los permisos se otorgan en zonas que ya están declaradas zonas de inundación o zonas de riesgo. Entonces esa bajada concreta, cómo efectivamente un municipio chico, Litueche u otra zona, está presionado por una inmobiliaria para otorgar un permiso, otorga el permiso a sabiendas que eventualmente esa zona ya está declarada como zona de riesgo. Entonces, yo creo que redondando un poco, a mí me hace mucho sentido y la oportunidad, un poco lo que decís tú, hoy día se discute una ley de borde costero, que está en segundo trámite constitucional en el Senado, y es por primera vez que, independiente de lo malo o bueno que pueda ser la ley, es primera vez que se está poniendo en temática el ordenamiento territorial del borde costero a través de una normativa que sea vinculante, que obligue. Nosotros tenemos una política nacional del uso del borde costero que no es vinculante y esta primera vez que se pretende hacer un ordenamiento real. Sin perjuicio que esa ley, que creo que duerme hoy día desde enero, es donde nosotros estamos participando. Particularmente formamos un grupo, una coalición por la costa entre varias organizaciones, que la idea es poder influir e incorporar la temática de dejar un poco de hablar de borde costero, en el sentido que el borde costero es una delimitación netamente administrativa, legal, que es la definición hasta donde llegan los 80 metros cuando es un predio de carácter público, o bien hasta la línea, o sea, ya ahí tenemos una fragmentación súper interesante entre lo público y lo privado, es decir, yo tengo 80 metros desde la línea de alta marea al interior, que es un espacio que se llama terreno de playa, pero el terreno de playa no existe cuando el predio es colindante, es privado. Entonces ya uno mira el territorio y dice, acá es público, 80 metros, ¿te fijáis? Entonces, cómo se va administrando eso es muy distinto. Y como herramientas también existen herramientas que uno las tiene que usar, o sea, hoy día hay herramientas legales que uno puede utilizar. Hay zonas de protección costera, por ejemplo, la ordenanza establece en la zona de protección costera. Entonces, ¿cómo se bajan esas zonas de protección costera? Efectivamente, los planos reguladores. Yo creo que eso habla mucho y excelente estar acá en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, porque yo creo que es aquí donde la invitación también a que participen urbanistas, a pensar cómo el suelo uno lo mira y está fragmentado. Eso es particularmente el llamado y la oportunidad en el contexto de la ley de borde costero que se discute. Estuvo buenísimo porque de alguna forma todos hablaron muchos temas que vamos a profundizar cada uno de ellos. Porque hablaron muchas de las cosas que vamos a hablar, pero ya que nos metimos en la ley de borde costero, que un poco cuando planificamos la charla, Juan está súper metido junto a otras organizaciones en ese proyecto. De alguna forma, para que todos opinen, porque veíamos hace poco un informe que salió en la tercera, donde salía que
de los 20 conflictos ambientales mayores que hay en Chile, llámese proyectos de salmonicultura, termoeléctrica o diferentes, la mitad finalmente está relacionada con la costa. Entonces, quería preguntarles como, sabiendo un poco lo que hacen, ¿qué referentes tienen? Porque de alguna forma han trabajado ustedes también con el caso de California. ¿Qué existe en otros lados? ¿Cómo ocurre? O sea, sabemos que Chile tiene más de 4.500 de kilómetros de línea de kilómetros. ¿Qué pasa con otros países? Al igual como puede ser de Estados Unidos, que es parecido en dimensión. ¿Cómo pasa o en Perú? ¿Ustedes qué saben de otros casos en el sentido para dónde tenemos que mirar? Bueno, a ver, yo no sé si todos conocen lo que hace Rompientes, pero Rompientes es una organización pequeña, chica, pero con harto empuje. Y nosotros estamos promoviendo la creación y protección de las áreas donde existan rompientes aptas para la práctica deportiva, principalmente surf y otros deportes. O sea, consideramos que esos lugares son el lugar donde efectivamente el hombre se encuentra con el mar y te hace partícipe, y son verdaderos estadios naturales donde uno se esparce, se entretiene, lo pasa bien con su familia y al final te conectáis con lo que querís, que es el mar. Y yo tuve la gracia y la suerte de estar en Australia 3 años y jurando que yendo para allá me iba a encontrar con, no sé, lleno de gente en el agua, la típico que dicen que no podéis meterte al mar, lleno de estacionamientos por todas partes, horrible, lleno de gente. Y está tan ordenada, es esas zonas donde efectivamente tú vas, no sé, tal vez muchos han estado allá, y para mí un muy buen ejemplo, se protege la primera línea, no hay ningún espacio de construcción, nada. Y todos los espacios, por ejemplo, donde se practica deporte, las construcciones ya parten atrás. O sea, nosotros estamos mirando esos ejemplos, pero también cómo vinculamos esos ejemplos, también con mucho lo que trabaja Stefan, con particularmente que en Chile tenemos una figura legal que es muy potente, que es en las áreas de manejo. Entonces nosotros tenemos que entender y contextualizar que esas figuras internacionales de protección tenemos que contextualizarlas necesariamente con personas que dependen necesariamente de la extracción de los recursos bentónicos que muchas veces en otros países no existe. Entonces nosotros lo que estamos tratando de hacer con Rompientes y lo que hicimos fue, por ejemplo, catastrar a nivel nacional dónde coinciden todas las olas de práctica deportiva con áreas de manejo. Y nos encontramos con la sorpresa que gran parte de esas olas son lugares de oficio de los trabajadores, de los pescadores artesanales. Entonces no podemos obviar también que como deportistas, muchos santiaguinos que vamos para allá, tenemos una responsabilidad de hacernos cargo de que muchas veces son los mismos usuarios los que atraen inversión con una escasa planificación y se van tomando los territorios. Eso, por ejemplo, en Australia no ocurrió. Hicieron, y en California tampoco. En California desarrollaron una capacidad institucional a partir del año 70, que es un modelo que existe una comisión, la California Coastal Commission, que vino un experto acá en enero que nos mostraba la típica imagen. Ya, esto es California del año 70, mostraba la imagen. ¿Cómo se lo imagina usted hoy día en el borde costero? ¿Cómo se imaginan hoy día? Bueno, y yo pensaba en Maitencillo, en Concón, en las dunas, y dije, bueno, está lleno de edificios, chao, no existe. Y nos muestra la foto y no, está igual. Entonces ellos entendieron y fueron estudiando y zonificando la costa, entendiendo cuáles, obviamente pasaron por el mismo proceso, ellos se encontraron en el mismo proceso en el año 70 y partieron también formando una colisión. Entonces yo creo que ahí hay un par de ejemplos interesantes de observar, pero siempre contextualizándolo al oficio pesquero artesanal en Chile. Super. ¿Ustedes tienen algún otro caso, o como si tú, Stefan, que has trabajado puntualmente con comunidades específicas en Chile? Sí, no, me encanta el caso de Juan Esteban. Lo hemos estado trabajando un poquito juntos, esta asociación que poca gente había pensado, ¿no? Entre surfistas, pescadores artesanales. Pero hoy día los pescadores artesanales, los jóvenes, también surfean. Entonces, como que el mundo va evolucionando y nosotros tenemos que empezar a hacernos cargo de esa evolución en procesos de planificación. Yo, más que un ejemplo de otros lados, yo me quedo con lo de Juan Esteban de que tenemos que adaptarlo a nuestra realidad local. O sea, todo el proceso de planificación de áreas protegidas que pasó, qué sé yo, en la costa de California. Oye, opera en un marco institucional, de capacidades institucionales bastante diferentes a las que tenemos nosotros hoy día aquí. ¿Ya? Sin querer hacer una crítica a lo que tenemos aquí, decir, bueno, nosotros tenemos que arar con los bueyes que tenemos nosotros. A lo mejor, si tratamos de hacer algunas de esas otras cosas,
Una cosa es tener buenas prácticas, tener buenas visiones. Otra es tratar de importar estos modelos, porque ahí muchas veces podemos salir para atrás, ¿ya? Yo siempre digo, oye, hablan del gran arrecife coral en Australia. Claro que lo planificaron súper bien, si habían como 16 botes de pescadores, pues los compraron todos. Pues. Entonces, ¿cómo? No te sirve como ejemplo, ¿no es cierto? Hay buenas prácticas, hay cosas que se pueden hacer, hay buenos principios a veces que uno puede usar, pero nosotros tenemos que generar nuestras propias capacidades, y esas capacidades van por ONGs locales, ONGs más grandes que influyen a otros niveles, academia, etcétera, tal como decía Liz. Yo creo que ahí está, tenemos que dejar de esto de pensar que la panacea está allá afuera, porque de verdad que no está allá afuera, o no está la de nosotros. Me preguntabais por Perú. Hoy en Perú han pasado cosas bien interesantes en términos de ordenamiento. Yo soy más pesquero, ¿eh? Entonces, en términos de cómo se han ordenado la pesca. Hoy día te voy a decir, oye, en la primera milla, en la zona costera, en Perú está pasando poco. Sí, está pasando poco, pero hay comunidades de pescadores que fueron capaces de autogestionar sus recursos. A falta de una ley que abarcara esa zona tan costera, oye, por lo menos hay 18, 19, 20 de estas comunidades que se autorregularon. Y cuando digo autorregular, uno casi que siempre empieza a pensar así como en el, no sé, la cosa hippie, que eran todos amigos y nos autorregulamos. No. O sea, dentro de estos sistemas de autorregulación, tenéis sistemas donde fueron capaces de elegir un líder y que este líder por 2 años, oye, es como un Dios que los puede echar, los castiga, les causa todo sin una ley atrás. ¿Ya? Y hoy día lo que está tratando de hacer Perú un poquito es darle un marco regulatorio a estos sistemas de autogestión. ¿Ya? Entonces a lo que voy es que mucho se puede aprender de cosas que han pasado aquí. Hablábamos de la sexta región, oye, en Puertecillo tenemos unos sistemas tradicionales de manejo de, en este caso, cochayuyo. ¿Ya? No es el alga que estaban viendo ahí, otra, la que se come, la que ustedes comían cuando chicos. Oye, ese sistema lleva más de 100 años. ¿Me vas a creer tú que en ese sistema sin ley la gente se reparte parcelas una vez al año? ¿Ya? Y tienen que cuidar sus parcelas, y las viudas no tienen parcela, pero les permiten tener beneficios, y esos son sistemas que se han ido autocreando a medida que pasa el tiempo. Yo creo que en esos sistemas hay mucho que aprender. Por supuesto que hay que blindarlos con otro tipo de cosas. Áreas de manejo, tenemos mucho que aprender. Entonces, a partir de estos sistemas tenemos, no quiero decir que esté todo perfecto, por favor, pero que ya pasamos como un poquito lo terrible. Aquí yo creo que hay casos donde sí podemos ir avanzando. Liz, ¿tú quieres sumar algo? Bueno, solo que hoy día el borde costero, las concesiones las concede el Ministerio de Defensa. Cuando yo quiero ir a decirle, por favor, sabe que esta minera no cumplió nada, yo tengo que ir al Ministerio de Defensa a decirle que lo haga. Ese tipo de regulación es sumamente torpe, o sea, aquí tiene que haber un ente ambiental, digamos, que nos pueda supervisar ese tipo de decisiones también en lo que respecta a la ley del borde costero. Sin embargo, yo creo que, por ejemplo, también hay otras entidades como la CRUP, que es una asociación de personas de la política y de stakeholders, digamos, del minuto, que en 24 horas pueden revertir qué se hace en cierto lugar, cuál es la intención de ese lugar, si va a ser industrial, si va a ser para la preservación, si va a ser para el turismo. Entonces, está regulado de tal forma hoy día, y eso también es el miedo, como dice un poco Estefan, que no tenemos la estructura institucional hoy día para asegurar que la empresa no pueda gestionar un lobby de tal forma de que todas las zonas al final queden industrializadas. Obviamente en la ley, cuando dicen prioricemos, hagamos lugares prioritarios para la conservación, para dejar a la gente tranquila también. O sea, si yo invierto 40 millones de pesos en un lodge para hacer turismo sustentable, o invierto para extraer locos, me compro mi embarcación y yo voy a hacer pesca sustentable, yo tengo que asegurarme también que eso me perdure 10, 20 años. Y eso hoy día no es el caso de Chile, pero básicamente por cómo está formulada la institucionalidad de cómo yo adquiero ese predio al lado del borde costero. Y ese es el miedo que tenemos todos siempre, de que zonas, claro,
hay iniciativas privadas que hoy día han comprado algunos terrenos para poder protegerlo, pero eso también es el rol del Estado, proteger estos lugares que, por ejemplo, unas dunas o, por ejemplo, zonas prioritarias para la conservación donde hay una zona de surgencia que es lo que coloniza el resto del océano de Chile. O sea, ¿cómo no vas a proteger esa zona? Eso yo creo que es hoy día la prioridad en torno a esta ley, que claro, esto es una ley, pero hay muchas leyes más que vamos a tener que cambiar para asegurar que esto no siga pasando. Súper. Y agarrándome un poco lo que planteó Flavia, vamos a meternos más en el tema de la COP. Cuando planificamos con el equipo este ciclo, me acuerdo que yo hablé con Flavia y le dije, Flavia, ¿cuáles son los temas de la COP y cuáles son los que Chile va a proponer? Me acuerdo que me junté con eso, que estaba por ahí también, como a nivel de las organizaciones, porque para entenderlo, de alguna forma, la ONU plantea unos temas, el gobierno de Chile plantea otros, las organizaciones plantean otros. A mí hoy está pasando ahora en Bonn, que la Flavia siempre decía, hay que esperar lo que pase en Bonn para ver los temas que se van a plantear en la COP, pero me gustaría saber, de alguna forma, que como la Flavia de alguna forma está involucrada también, que nos cuente cuáles son los temas, pero ¿cuáles les gustaría a ustedes, así al callo, que Chile se comprometiera? ¿Con qué forma, con qué ítems, o como decía quizás Flavia, los océanos, no, pero qué ley o qué temas creen que Chile debería comprometerse o tratar de sacar en esta organización, que hay que aprovechar que va a ocurrir acá, y creo que va a servir más para la agenda nuestra que quizás pensar a mundial, aprovecharlo? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuáles son los temas que Chile tiene que, con cuál metimos el gol, por decir así? ¿Flavia? Ya. Yo voy a, antes de contestarte eso, voy a decir un par de cosas sobre administración del borde costero, este proyecto de ley que es bien, yo diría, nefasto, y hay que tenerle bastante ojo porque pasan dos cosas con este proyecto de ley. Es un proyecto que permite la privatización del borde costero, ¿ya? Y traslada, si bien las concesiones hoy día en defensa son un cacho, por decirlo poco, las traslada a bienes nacionales, ¿ya? Y no sabemos cómo, en un proceso más expedito. Y además, el presidente de la República anunció en su discurso el 1 de junio que va a fusionar los ministros de Vivienda y Bienes Nacionales. Entonces, estamos trayendo una parte de defensa para bienes nacionales, entonces hay que estar mirando y atento a esto porque en realidad se puede armar un lío peor del que tenemos. Y lo otro que quiero decir respecto a eso es que Chile está lleno de buenos ejemplos. El problema es que nuestras autoridades los toman poco en cuenta y construyen muy poco alrededor de eso. Más bien, las construcciones se hacen aquí en Santiago, los diseños de política pública, de institucionalidad, de legislación, sin mirar mucho lo que está pasando en los territorios. Y ese tal vez es algo que tenemos que ir cambiando en el tiempo. O sea, cómo las acciones locales, los proyectos locales, los usos tradicionales, se validan, se consideran en el diseño de la política pública y no al revés, porque si no, finalmente lo que tenemos es un país lleno de enclaves productivos. En un lado tenemos la minería, las termoeléctricas, la salmonera, la celulosa, ¿ya? Y son enclaves productivos que van destruyendo este tejido y estas economías locales, y ese es el ciclo que tenemos que revertir. Dicho eso, me voy a la COP25. A ver, la conferencia de las partes de cambio climático número 25, que es la que se celebra en Chile, es una negociación, si yo lo trato de explicar, es una negociación entre países, primera cosa, no es entre nosotros y los países, no, es entre gobiernos, y es una negociación que viene normada y lleva un proceso de 25 años por distintos temas. Entonces no es algo en lo cual uno se pueda meter, ni siquiera el gobierno de Chile se puede meter, ¿ya? Y además todas las decisiones se toman por consenso, ¿ya?, de los países. Entonces, ¿en qué estado estamos hoy día? En el año 2015 se suscribió el Acuerdo de París, que es un acuerdo mundial, donde los países expresan su voluntad de reducir emisiones en relación a gases de efecto invernadero que provocan calentamiento global y a su vez cambio climático. Son como un tren de conceptos que uno lleva detrás. Y para implementar este Acuerdo de París, que
no está implementado, empieza a regir el año 2020, los países se tienen que poner de acuerdo en cómo lo van a implementar, ¿ya? Porque cuando hicieron el acuerdo no pusieron reglas, ¿ya? Entonces estamos discutiendo la implementación del Acuerdo de París y de una parte particular del Acuerdo de París, que son los compromisos de reducción de emisiones de países. Y para eso, desde el año 2015 hasta ahora, se está discutiendo una cosa que se llama el libro de reglas, que lo van a escuchar en la prensa, ¿ya? Buena parte del libro de reglas que tiene que ver con cómo se va a implementar el Acuerdo de París, ya valga la redundancia, se acordó el año pasado en Polonia y quedó pendiente un artículo que se llama el artículo 6 del libro de reglas. Eso es lo que se va a negociar en Chile, solo eso, y después hay toda una serie de negociaciones de cómo va a comenzar la implementación, pero yo diría, si uno tiene que ponerlo en blanco y negro, si la presidencia, porque Chile preside esta convención, si la presidencia de Chile no logra que haya un acuerdo en el artículo 6 del libro de reglas, esta conferencia es un fracaso, porque no se puede empezar a implementar el Acuerdo de París. En ese escenario estamos, ¿ya? Por lo tanto, eso es como por allá, es como la galaxia y en otra parte, no tiene nada que ver con nosotros, ¿ya? Lo que yo digo es que nosotros tenemos que aprovechar esa oportunidad para poner temas. Y los temas emergentes son, primero, esta COP es latinoamericana, porque las conferencias, las partes rotan de continente. Por lo tanto, esto no es Chile, hay que integrar a Latinoamérica. Segundo, en general, todo el tema de reducción de emisiones está asociado a mitigación. Quiere decir, todo el tema de cambio climático está asociado a mitigación de emisiones, reducción de emisiones. Sin embargo, para Latinoamérica y para Chile, el tema se llama adaptación. O sea, porque nosotros, Chile emite un 0,26% de las emisiones globales y Latinoamérica entre el 8 y el 10. O sea, somos insignificantes en términos de emisiones, pero sí somos el continente que va a ser más afectado por los efectos del cambio climático. Y el borde costero es una de las zonas más afectadas. Por lo tanto, los temas de adaptación, de cómo nos preparamos para vivir esto, son los temas que tenemos que ir tomando y desde ahí construyendo una agenda y poniendo los temas que pueden ser nacionales y también pueden ser latinoamericanos, pero ese es, como yo diría, el marco en que tenemos que aprender a movernos en estos meses en un aprendizaje súper rápido, porque no es complejo y además va a tener que ser rápido. Pero dicho eso, igual de alguna forma el gobierno también puede sumar proyectos para decir, sacarlos en el marco de la COP. Claro, lo que pasa es que puedo estar una semana hablando, pero tienen que hablar lo otro, pero voy a tratar de ponerlo así. Hay un espacio que es el que yo les he escrito, que es negociación entre países, que está muy reglado. Y en el espacio mismo de la COP hay un espacio de eventos, ¿ya? Chile, con los ministros de energía de Perú, Costa Rica y no sé qué, presentan su agenda de descarbonización. Después, los ministros de no sé dónde presentan el financiamiento a las áreas protegidas, para que soñemos, ¿ya? Terrestre y marina. Cosas así, ¿ya? Entonces, y cada uno va poniendo sus temas que quiere que tengan relevancia, las empresas también, los gobiernos, las grandes ONG, vienen delegaciones enormes de ONG, por ejemplo, WWF, no hay nadie de ellos aquí, creo que trae 100 personas a Chile, en la delegación, ¿ya? Entonces, hay eventos y oportunidades de poner temas y de construir agendas en ese sentido, y el gobierno de Chile, además, para quedar bien ante sus pares países, tiene que hacer anuncios, y esos anuncios, por ejemplo, ya hizo la agenda de descarbonización, que no sirve mucho, pero bueno, ya, pero podría anunciar cambios o una bajada más interesante en la política oceánica, o podría, no sé, para soñar, declarar Parque Río Olivares, o podría, no sé, ¿me entiende? Podría inventar cosas que poner en la agenda, porque desde mi punto de vista, que soy bien crítica a todos los gobiernos, no solo a este, yo creo que el gobierno no va a lograr sacar una ley, no va a sacar la ley de cambio climático, no va a sacar la ley del SVAP, no va a sacar la ley de administración del borde costero, no va a sacar la reforma al CIA, no porque sin entrar en si los proyectos son buenos o malos, es porque es muy poco tiempo.
Ya es muy poco tiempo y la ministra está muy ocupada porque tiene que estar en esto otro, es la presidenta de la COP. Entonces ella no puede estar en el Parlamento y a la vez tramitando proyecto de ley, una cuestión súper sencilla. Entonces yo creo que la oportunidad es poner temas y ahí estamos todos tratando de que podamos armar una agenda, yo diría, ciudadana. El mundo académico también está armando sus agendas para lograr que el gobierno, el presidente, se comprometa a hacer cosas, como por ejemplo fin de la zona de sacrificio, cosa que ya dijo el año pasado en la Asamblea General de Naciones Unidas. Por lo tanto, él ya hizo un compromiso que no ha cumplido y que podríamos ir cobrando, le da poquito. Eso. Bueno, en esa línea, Liz. Sí, yo soy un poco más positiva que la Flavia porque yo he estado menos tiempo en esto. Fácil. No, he estado menos tiempo que la Flavia, así que tengo una mirada así de sol. Yo creo que no estaríamos acá discutiendo temas ambientales si no fuera por la COP. Cuando uno ve los diarios, se llena de los temas ambientales, cosa que antes no era para nada la prioridad. La economía y la proinversión eran la prioridad. Hoy día sí, de cierta forma, bueno, todo eso está siendo discutido hoy día. Entonces, es un espacio que yo creo que deberíamos aprovechar, y nosotros como ONG, nosotros queremos aprovechar de impulsar junto a las ONGs locales todo esto de la descarbonización. Yo creo que, o sea, emisiones de CO2, la COP, es el momento para que haya por lo menos un cronograma que sea serio, que sea el 2030 y que sepamos que antes de morirnos ya no van a haber termoeléctrica a carbón. Yo creo que todos deberíamos apoyar eso. El segundo es cómo vamos a financiar lo que hemos hecho de las áreas marinas protegidas. Tenemos muchas redes de parques terrestres, marinos, que no tenemos idea cómo los vamos a hacer. El gobierno hoy día está trabajando en una propuesta y se espera que algo se tenga antes de la COP. O sea, la COP sí te da una urgencia, porque el presidente anunció lo de la descarbonización, que iba a pensar que todos íbamos a celebrar y claramente no podíamos celebrar algo que no era un anuncio. Eso sí acelera ciertas cosas y yo creo que sí hay una oportunidad para la sociedad civil para establecer los temas que son importantes, pero yo creo que tenemos que centrarnos en 1 o 2 y ya no tenemos tiempo para seguir esperando qué es lo que queremos impulsar. Yo creo que las ideas están bastante y no empezar a pensar en los planes de cada ONG, sino unirnos como chilenos a pensar qué es lo más importante, y hoy día es eso. ¿Y eso para ti, esos 1 o 2 serían? El plan de descarbonización y cómo financiar la conservación en Chile, que es algo que se ha venido discutiendo hace muchos años y no hemos podido llegar a ese... y bueno, las zonas prioritarias para la conservación, que se les dé financiamiento, o sea, que veamos que en Chile no solo los proyectos tienen que ser para la minería y para la salmonicultura, pero que aquí hay otro nicho que es un desarrollo sustentable que jamás nadie ha apoyado, y eso va acorde con las leyes del borde costero y todo esto es lo que va detrás de eso. Pero yo creo que esas 3 cosas, o nos decidimos cuál va a ser el foco para impulsar una sola, o tirarnos por 3 y ver cuál ganamos, pero definitivamente hay cosas que han estado en el tintero por muchísimos años que no se han resuelto, no solo esta administración, sino que todos han tratado de estirar. Se hicieron muchas áreas protegidas, pero nadie definió cómo esto se iba a administrar, y yo creo que eso es hoy día un problema. Y la descarbonización, serán 60 años que estamos hablando de lo mismo. Yo no estaba, obviamente, pero es algo que es prioridad para el país, digamos. Tú, Estefan, ¿cómo lo ves? Del mundo académico, como decía Flavia. Sí, primero voy a agarrar lo de la Liz, bueno, y después lo de la Flavia, pero porque este tema de financiar la conservación marina, a mí me parece que es prioritario. O sea, cuando uno... Perdón, más pegado al micrófono nos dicen que... Bueno, es prioritario. Yo lo veo un poquito distinto, pero es igual de prioritario. Cuando uno crea áreas protegidas, idealmente uno excluye otros usos, excluye otros actores, etcétera. Entonces, también asumes, supuestamente, una responsabilidad social con todos esos actores. Entonces, imagínense que hoy día en Chile tenemos, ¿cuánto? 25, 30, me da igual qué porcentaje. 44. Oye, pero ninguna tiene un plan de monitoreo. No sabemos ni un dato de ninguna. Entonces tú dices, oye, pero que aquí, no sé, imagínense el pobre pescador artesanal que está excluido de un área.
Oye, pero lo mínimo, mínimo, mínimo es decirle a esa persona lo que está pasando en ese lugar. Uno. Lo otro, ninguna tiene vigilancia. Entonces tú creas estas cosas, entonces ya nos damos la vuelta al mundo, súper orgulloso por un segundo, decir, no, Chile, 40% áreas protegidas. Oye, y se te va el segundo rápido, porque después Chile, ninguna tiene vigilancia. ¿Cachai? Entonces, es bien complicada la situación para nosotros también. ¿No es cierto? Porque, ¿qué haces? ¿O ustedes creen de verdad que un área protegida, con lo difícil que cuesta cuidar, que no tiene un plan de vigilancia, que no tiene un plan de monitoreo, que no tiene ni un peso de inversión, es distinto que una zona libre? Yo creo que hasta peor que una zona libre, porque se te meten a bucear más de pura pica. Entonces, en el fondo, yo creo que tenemos aquí responsabilidades bien fuertes, bien fuertes con nuestra propia sociedad civil de abarcar algunos de estos temas. Y yo agradezco mucho, porque yo no soy del mundo como de la ONG, soy muy simpatizante. ¿Qué significa No, pero que la ONG, estamos cerquita, dijo. No, pero que entre todos como que haya un bien común atrás de esto de tratar de financiar las áreas de conservación. Habiendo dicho todo eso, yo me quedo con lo de la Flavia, de la capacidad adaptativa. O sea, para mí hay dos temazos, ¿ya? Que son un poquito a lo mejor más teóricos, más desde la academia, y la mitad de los académicos no van a estar de acuerdo conmigo, pero más lo mismo, que es capacidad adaptativa y justicia ambiental. Yo creo que ahí hay dos temas que tenemos deudas gigantes y que no se solucionan con proyectitos chicos de la FAO que van a las caletas, no. ¿Cachai? O sea, de verdad son temas importantes que ameritan harto análisis. O sea, el puro tema de la capacidad adaptativa, como viene desde la tierra más, este tema de la capacidad adaptativa, por mucho tiempo. Cuando pensamos en capacidad adaptativa, la gente piensa en migraciones, en movimiento, en comprar cosas, cómo la gente se adapta. Oye, la capacidad adaptativa, componente importante de capacidad adaptativa, son la agencia de las personas, cómo las personas pueden actuar, capital social. ¿Ya? O sea, esos son todos componentes muy integrales. El conocimiento local, la acumulación de conocimiento, son todas estas dimensiones de la capacidad adaptativa que tenemos que empezar a rescatar y reconocer. Yo por ahí alguna vez dije, oye, aquí tenemos una oportunidad de a lo mejor empezar a encontrar también algunos refugios, yo los llamo como socioecológicos costeros en términos de cambio climático. Zonas que están siendo menos afectadas por mareas rojas. Bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo aprendemos de capacidad adaptativa en esos lugares? Y todavía me queda este tema de la justicia ambiental, que creo que la tenemos como olvidada frente al día a día de los problemas ambientales que tenemos, que son muchos, pero la mitad de nuestros problemas son problemas de justicia, son problemas de justicia, de acceso a recursos naturales, de acceso a servicios ecosistémicos. Y estos van a ser, el escenario de estos accesos va a cambiar con cambio climático. Por supuesto que está cambiando todos los días con distintas industrias extractivas, etcétera, pero también ese escenario va a cambiar. Y si no posicionamos esta justicia ambiental como, creo yo, uno de nuestros objetivos un poquito más éticos, primero, bueno, nos perdemos el norte porque es fácil perder el norte, pues es fácil ver el video y focalizarse en el chungungo. Y yo amo los chungungos, pero yo creo que no tenemos que perder el norte. Y yo todavía creo que el norte va por estos temas de justicia. ¿Tú, Juan, cómo lo ves tú? O sea, lo veo bien similar a lo que están... Pegado ahí. Pegadito. Soy bien pegado, en todo caso, sí. No, coincido 100% con lo que dice Stefan, la Lisbeth y la Flavia, y el tema, cómo se traspasa ese conocimiento, a mí es lo que me llama la atención. O sea, yo trabajo harto con pescadores, voy harto para la playa, de hecho me cuidan a mi hijo cuando me meto al mar y todo, y cosas entretenidas que van pasando. El otro día me contaban que cada vez que llueve menos, cada año que llueve menos y que las cuencas arrastran menos sedimento, la talla del cochayuyo es más chica. Yo le preguntaba a Stefan, no sé si será verdad o no, habrá que comprobarlo, pero ya que ese conocimiento esté ahí plasmado, y me dicen, no, pero si hay una directa relación entre que llueve menos y el cochayuyo sale más chico. Entonces, cómo se traspasa ese conocimiento, cómo se eleva ese conocimiento, y se linkea también de alguna manera con el tema que también un tema que no nos hemos puesto acá en el borde costero, que yo creo que es súper relevante, es apropiarse de que el borde costero y las zonas costeras son espacios públicos, y cuando son espacios públicos yo creo que son espacios de todos, y cuando son de todos tenemos que cuidar lo que es de todos. Y viendo un poco, nosotros estuvimos involucrados harto en un tema de un acceso a la playa,
que lo generamos, lo peleamos y lo ganamos, porque un propietario inmobiliario quiso cerrar el acceso y, fin de cuentas, peleamos y se lo ganamos. Pero nos dimos cuenta que al generar el acceso, hoy día la regulación no te permite ordenar ese acceso. O sea, hay un vacío normativo en cómo tú ordenas, abres el acceso o no. Entonces tenéis que entrar a pelear con una inmobiliaria que te quiere cerrar las puertas, y al cerrar las puertas, vuelvo al tema de la justicia ambiental, ¿a quién quiere sacar? Quiere sacar y desalojar a quienes han sido los principales garantes del territorio, que son los pescadores artesanales. Entonces, tú quieres construir un megaproyecto inmobiliario que se vende como sustentable, marketing, bonito por todas partes, pero estáis sacando a quienes han sido los principales garantes de ese territorio. Entonces, yo creo que el cambio climático, efectivamente, linkeándolo con la justicia ambiental, creo que es demasiado relevante. Y cómo se... a mí me da la atención muchas veces cómo está esa digregación social en la costa. Como yo estoy pegado con el tema de los loteos y cómo se genera en la costa. Como que vemos muchas veces que los pescadores hay que tirarlos para el lado. Como eso me llama la atención, como que hay que ir separándolos, como que uno se refugia en un loteo, en un nicho cerrado, a puerta cerrada, pero quienes te han cuidado el lugar muchas veces bien, otras veces obviamente hay cosas que corregir, es esa gente. Entonces, y tienen un conocimiento que es muy relevante, que yo creo que está muy oculto y que hay que tratar de linkearlo y guiarlo también, y guiarlo a través de la academia, y volviendo un poco al tema de la oportunidad de la COP. La COP genera una oportunidad y como oportunidad todos quieren participar, pero de antes nosotros veníamos conversando el tema de la ley de costa y dijimos, ¿por qué no hacemos una coalición, un grupo de gente en que traspasemos el conocimiento desde la academia a las distintas organizaciones que trabajan territorialmente y que hagamos un link y que vayamos traspasando ese conocimiento que está muchas veces perdido y que no está validado muchas veces o está resguardado científicamente? Yo creo que ese es un tema que a mí me pela el cable. Súper. Como les dije inicialmente, hay muchos temas que vamos a ir tocando puntualmente, y uno de los que más salió, también lo preguntamos ahí a los seguidores de la Era Sur, era el tema de la salmonicultura. La Flavia ya ahí agachó el moño ya. De alguna forma, me gustaría, yo escuché hace poco a Liz en el estreno de la película Patagonia, Estado Salmonero, que quizás comiences tú haciendo un diagnóstico. Y me gustaría tener la opinión de todos respecto a un punto puntual, por decirlo así, sobre la llegada de la salmonicultura a Magallanes, por llevar el tema específico a uno. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo lo ven? De alguna forma, hay opiniones que pueden decir es la segunda industria, la segunda industria después del cobre. Bueno, son muchos matices y me gustaría que profundicemos en esos temas. Liz, ¿podrías tú de alguna forma, de toda tu investigación, de lo que hacen en Océano, cómo ha sido desde la llegada de inicio a Chile de la salmonicultura, en pocos minutos, por favor? 2 minutos, ya. Bueno, yo les voy a contar que yo estudié veterinaria, fui salmonera y en el año 2004 yo efectivamente trabajé para la salmonicultura. Desde ese año pocas cosas han cambiado. Estamos hoy día en el año 2019 y cuando uno evalúa lo que ha pasado es que en el año 1980 había 200 toneladas de salmones y hoy día hay 850.000 toneladas de salmones. Lo que nosotros desembarcamos en pesca salvaje en Chile es 1.300.000 toneladas de peces salvajes. De eso, el 80%, más o menos, es pesca pelágica que se reduce a harina de pescado. La harina de pescado se usa para distintas cosas, alguna de esta, la mayoría, pero cada día menos se usa para la salmonicultura. Y la salmonicultura se ha expandido desde la 10ª hasta la 11ª y luego a la 12ª región. Tener este nivel de biomasa en una región en donde el salmón es exótico, o sea, lo introdujimos a los fiordos de Chile, cuando hay un escape hubo 690.000 salmones que se escaparon en los fiordos de Chile. Hay que agregarle a eso que en los años 80 también se cultivaron los ríos y hoy día el Chinook está haciendo el ciclo natural y la pesca artesanal no puede pescar esos pescados porque está prohibido. Entonces tenemos fiordos que están con salmones escapados. Cada año, el 2013 fueron 1.200.000 y así, todos los años tenemos salmones escapados que nadie sabe
¿Cuánto tiempo pueden vivir? El salmón del Atlántico vive menos que el chinook y que el cojo, que se reproduce. Bueno, tienen todas unas teorías, pero aunque no se reproduzca, cuando se escapan pueden vivir hasta 2 años alimentándose en los fiordos de Chile. Ya hay estudios del Puye Grande, que era una especie endémica de los ríos, que hoy día se extinguió el 99% de esa población. Y del resto simplemente no sabemos porque no hay ciencia al respecto. No hay ciencia sobre la cantidad de antibióticos que hoy día se usa 435 toneladas de antibiótico por año, cosa que es 1.500 veces más que en Noruega. Es una frase porque nosotros queríamos retratar cuánto era eso. Pero aquí hay enfermedades y los salmones no crecen sin los antibióticos, entonces por eso se debe usar antibiótico. Pero ¿qué hace ese antibiótico cuando viene en contacto con el mundo natural, con la fauna endémica natural de esos espacios? No lo sabemos. Entonces, la cantidad de dinero que se da en Chile para la ciencia es para la genética y para la eficiencia del crecimiento del salmón, pero para evaluar esos sistemas naturales no las dan. Hay que saber que cuando aquí los profesores licitan o piden financiamiento para sus proyectos, son proyectos que algunos ya están medios hechos y otros que simplemente se los rechazan. Entonces, tampoco le podemos poner la culpa a los científicos, te estoy salvando acá. Entonces, acá es una política que dice, bueno, ahora vamos a investigar la resistencia de los antibióticos en el medio ambiente. Entonces, bueno, ese es el panorama general. Me diste 2 minutos, yo creo que me tomé más, pero eso es lo que está pasando aquí en Chile. La regulación es muy escasa y, bueno, sigue creciendo día a día. Y puntualmente, si lo fuéramos a la contingencia, ¿por qué no Magallanes? ¿Por qué no el canal de Beagle? ¿Por qué hay que frenar eso a toda costa? Nosotros como Oceana creemos que ya 900.000 toneladas es suficiente. No se pueden seguir expandiendo con este nivel de enfermedades. Tienen piojo, que son 10 por salmón, entonces tú necesitas antiparasitarios. Esos antiparasitarios está comprobado que si llegan a Magallanes destruirían las larvas de la centolla, que al fondo tienen es un insecto, no un crustáceo, que tiene el mismo método de morir que lo tendría el piojo. Entonces eso ya está comprobado que antiparasitarios usados con pesticidas, eso, y esos pesticidas causarían la muerte de las larvas de los crustáceos en Magallanes. Entonces estamos hablando que destruiría la economía de Magallanes y además, ¿por qué seguir expandiéndose? Si por qué se están expandiendo es porque ya no pueden producir en los lugares que ya al fondo, como en forma coloquial, se echaron. No hay nada ahí. Entonces, no tengo oxígeno, vamos a otro lado. Eso no puede seguir pasando, menos en Magallanes, al fin del mundo. Ahí la vocación de esos territorios, claramente, ellos tienen pesca, les va muy bien con la centolla. Entonces, bueno, ¿cuál es la vocación de Magallanes? Si la gente no lo quiere, entonces no se pueden ir ahí, no se pueden seguir expandiendo de forma irresponsable por el resto de Chile. Y no solo, ahí en el Cabo de Hornos, digamos. Todo Magallanes, ya las concesiones se deberían parar acá. ¿Tú, Flavia, cómo lo ves? Un tema que también manejas. A ver, varias cosas. Yo voy a poner unos tips para rellenar lo que dijo la Liz. Lo primero es tener súper claro que todas las especies de salmónidos que hay en Chile son exóticas, fueron introducidas desde comienzos del siglo pasado hasta ahora, incluida la trucha, porque siempre existe, te dicen la trucha no, la trucha también, la trucha fario y la arcoíris son todas introducidas. Y son carnívoras, por eso la Lisbeth habla de que se comen la fauna nativa, son todos carnívoros, ¿ya? Ese es como el marco en que nos movemos, ¿ya? Y en relación a la industria, nosotros hemos estado retomando el tema, Terram trabajó harto en este tema y lo ha estado retomando los últimos 2 años, y hay cosas que son relevantes. Por ejemplo, para ponerlo desde otra perspectiva, desde el año 1990 hasta el año 2017, si uno toma las cifras de producción de la industria, ha crecido casi un 3.000%. Eso quiere decir que ha crecido a una tasa de un 102% anual.
Entonces, cuando uno solo mira eso, dice, en 3 regiones de Chile, esta cuestión no puede ser sustentable, o sea, no hay por dónde, ¿me entendés? No hay por dónde una industria que crece a una tasa de un 102% anual sea sustentable. Y entonces uno puede empezar a mirar los impactos, ¿ya? Los impactos en los ecosistemas. Y en el caso de Magallanes rápidamente ha pasado, hoy día es el 12% de la producción nacional, del año 2017 fue el 12% y más o menos lo mismo del 2018, o sea, va en aumento. Y lo que nos preocupa a nosotros particularmente en este momento es que no solo hay concesiones salmoneras en Cabo de Horno, hay en el borde costero de la Reserva Nacional Cahuéscar. Y estas reservas fueron admitidas a trámite en forma ilegal. Nosotros pusimos una consulta en Contraloría hace poco, ¿ya? ¿Por qué? Porque para los abogados, cuando se crea un área protegida, si tú quieres, en este caso, la Reserva Nacional Cahuéscar es mar, que es colindante con el parque, la ley ambiental establece que tú tienes que entrar a evaluación ambiental vía estudio y no vía declaración de impacto ambiental, ¿ya? Y la industria entró vía declaración de impacto ambiental. ¿Por qué? Hay una razón detrás. Porque ellos son concesiones que se están trasladando y ampliando desde el borde costero del Parque Nacional Alberto Agostini. Y por lo tanto ellos supusieron que no lo tenían que hacer y el Servicio de Evaluación Ambiental no los rechazó, ¿ya? Y nosotros decimos que tienen que salir todas esas salmoneras hoy día porque se amenazan 16 concesiones que van a entrar. Hoy día hay 5 en trámite, pero podrían ser 16 que están trasladándose y en algunos casos duplicando la producción. Ese es como un tema. Están las de Cabo de Horno, que algunas ya fueron caducadas, y entonces yo creo que existe una suerte de acuerdo entre todas las ONG y hartas organizaciones locales en Magallanes que no quieren más salmonicultura, pero también tenemos que empezar a mirar cómo se refuerza la regulación, cosa que Estefan de alguna manera dijo, porque hoy día la regulación en Magallanes hay una, no sé si es una moratoria en términos legales, pero no se pueden entregar nuevas concesiones. Pero es un decreto supremo, no está en la ley. En los lagos y en Aysén esto está por ley, hasta el 2020 no se pueden entregar nuevas concesiones y por eso se están yendo a Magallanes, pero en Magallanes está solo en un decreto supremo que puede ser derogado mañana. Entonces ahí hay un tema también regulatorio que hay que mirar. Y finalmente, voy a poner puros tips porque esto puede ser muy largo, pero la ley establece que tienen que haber vertederos especializados para desechos de salmones, casi no hay. Fiscalización, casi no hay. Cernapesca no tiene lancha, por lo menos en Aysén y Magallanes, y en los lagos tiene solo plata para arrendar. O sea, así se mueve la industria, ¿ya? Y después los impactos ambientales, o sea, es antibióticos, es todos los químicos que se usan para el combate del piojo, es los desechos que caen al fondo del mar, o sea, hay una enorme lista de cosas, de impactos que genera la industria salmonera y que hoy día están algunos regulados y nada de fiscalizados y otros poco regulados. Y además, y con esto termino, esta producción se exporta en casi un 98%. O sea, los salmones que se quedan en Chile es el salmón de peor calidad, el resto se va de exportación. Entonces tampoco uno es como, ya, ¿qué estamos haciendo? Esa es como la pregunta. ¿Tú, Estefan, qué piensas? También un poco lo que hablábamos antes con el trabajo de las comunidades. De alguna forma también hay mucha gente que ha tenido que, quizás familias que sus papás o abuelos eran pescadores artesanales y terminan introduciéndose en la industria de la salmonicultura. Sí, ¿Cómo lo ves tú? 2 o 3 cosas, no voy a volver a repetir. Yo no trabajo en ciencia del salmón. Pero lo haría, o sea, en el sentido de, pucha, sí, creo que va a hacer harta falta tener buenos transectos bajo las jaulas, ver qué va pasando, ver qué pasa con distintos tratamientos. Es muy difícil acceder a hacer ese tipo de trabajo, ¿ya? No me estoy negando a priori en trabajar en eso, pero no me ha tocado. Pero quiero tocar 2 temas que... Uno es un tema que me parece, yo soy el académico, pero que es un tema social importante, que también es la seguridad de los trabajadores de la industria, que son buzos, y que
a partir de... Ha ido cambiando, también hay que reconocer que han ido cambiando los estándares, etcétera, pero desde un inicio hasta ahora, tú tenías comunidades en Chiloé con problemas de, no sé cómo se dice esto de una forma más técnica, porque les dio la máquina, en el fondo, que de traumas, de embolismo por mucho tiempo de buceo, ¿ya? Que eran trabajadores honorarios, ¿no es cierto?, en esta salmonicultura. Muchos pescadores artesanales, que como eran buzos, tenían también estos trabajos. Entonces me da la impresión que en el tiempo ha habido como poco trabajo en la responsabilidad social en torno a la salmonicultura, ¿ya? Y creo que ahí hay una deuda, tal como hay deudas ambientales, hay una deuda importante ahí, hay una deuda importante en términos de cómo es la relación de la salmonicultura con la sociedad civil, en este caso de Chiloé, etcétera. Y otro tema, que un poquito como una adivinanza, después me pueden decir si es que a lo mejor estoy súper equivocado, pero que me preocupa a mí es un poquito lo que ha ido pasando con la concentración de actores en la salmonicultura. Entonces tú decís, oye, antes eran, estoy inventando los números, 80 empresas. Oye, hoy día ya no, po. Entonces hoy día tú tenés AgroSuper, que es como la mitad de la producción. Me puedo equivocar, que después no me citen los números, porque capaz que estén malos, pero esto ha ido pasando, ¿no es cierto? Y AgroSuper, oye, para AgroSuper produce en el fondo como proteína animal. O sea, AgroSuper, creo yo, lo mismo si un pollo, un salmón, un chancho. Como que ellos van produciendo, y ellos son ahora los dueños, por decir, de gran parte de la producción. ¿Qué me asusta a mí? Que esto siga concentrándose de esta forma y hace mucho más difícil la implementación de distintos tipos de políticas. Cuando teníais empresas chicas que podían funcionar bien, mal, más o menos, bueno, teníais más actores. Salmón Chile era un grupo de actores. Hoy día que un susto que me da a nivel global, que es algo que está pasando en el mundo, lamentablemente voy a usar la palabra en inglés, no me la sé en castellano, que es un proceso de ocean grabbing, ¿ya? Que es como que vais agarrando el océano. El océano vale mucho, ¿no es cierto? Entonces hay procesos por los cuales en distintas partes del mundo la gente se quiere apoderar de concesiones de océano. ¿Qué va a pasar cuando vengan los chinos a comprarnos el otro 50%? Ya lo compraron en Magallanes. Bueno, entonces, ¿me entendí? ¿Cómo vamos a interactuar con esta industria súper concentrada en producción de proteína animal, ¿no es cierto? Y a lo mejor co-owned por China, que tiene estándares ambientales, a lo mejor los va a cambiar en el futuro, pero hoy día sus estándares ambientales son distintos a los de otros países. Entonces, para la pregunta tuya, nomás, eso eran dos temitas, como le vamos metiendo cosas, pero para la pregunta tuya me parece que detener la salmonicultura, especialmente el Cabo Horno, hay zonas, como decir, zonas de alto valor de conservación que deberían ser zonas no-go, y que no son transables, son decisiones de la sociedad civil, elegir esa zona con la ayuda de datos científicos, etcétera, pero en el fondo son decisiones sociales, elegir estas zonas no-go. Y si estas zonas han sido elegidas y priorizadas como zonas con estos valores, me parece que la discusión ya fue, ya la tuvimos, es como que ahora la tenemos que volver a tener, pero esa decisión se tomó por parte de la sociedad civil. Y ya que tengo el micrófono, y cuando hablan de salmones me acuerdo de los noruegos, entonces un tema que a lo mejor no la van a tocar y que me parece que lo tengo que decir, porque lo tengo en el corazón, no en la ciencia, es, bueno, por favor, estemos atentos. Yo sé que todos ustedes como que suscriben a movimientos ambientales, pero hoy la minería submarina, los relaves mineros en el mar, o sea, preocupémonos de la salmonicultura, pero ahí tenemos amenazas fuertes, latentes y que están a la vuelta de la esquina. Teníamos también en carpeta el tema de los relaves. Se nos adelantó Estefan. Pero siguiendo un poco con la salmonicultura y un poco también, a ver si Liz nos puede contar un poco, porque obviamente cuando hablamos del mar, el océano, viene el tema del plástico. De alguna forma se responsabiliza mucho a la industria sobre la contaminación, en especial en Chiloé. Yo creo que los que han ido a Chiloé el último tiempo, ver la cantidad de basura que existe en las playas, el registro que ya cada vez más gente lo hace, es terrible. Explícanos también, porque mucha gente critica que no son solamente los salmones, está toda la industria de los choritos, que eso también, como que los de la salmonicultura dicen, no somos nosotros, son ellos. De alguna forma viene del mismo paraguas, no sé cómo lo ves tú. Contarnos un poco del cómo el plástico también es parte de este escenario nuevo que nos toca vivir.
Bueno, aquí voy a pasar también un poco de positivismo, ¿eh? Pero desde la Laguna San Rafael hasta el fin del Parque Bernardo Higgins es el único área en la 11ª región donde no hay salmonicultura. Hemos trabajado, bueno, también otras organizaciones en que Contraloría no permita que en los maritorios se ponga la salmonicultura en los maritorios de los parques terrestres. Tortel se protegió y ahora estamos tratando de proteger una gran área entre medio que se llama Catalalixar, que es una reserva marina, o sea, terrestre, y la queremos convertir en otra o hacer un plan de administración que no deje la salmonicultura ahí. Entonces ahí ya tendría la única área en Chile sin salmonicultura y también es un descanso sanitario que si llega a haber una catombe aquí no pase para el otro lado. Ojalá que no se sigan expandiendo porque la ley permite hasta 3.600.000 toneladas, o sea que si hoy día tenemos 900.000 toneladas, podrían llegar a 3.600.000, o sea, esto es realmente un problema que tenemos hoy día. Bueno, en torno a los plásticos, cuando estábamos yendo desde una expedición que nos fuimos desde Punta Arenas en un barco hasta con la Universidad de Magallanes, hasta Catalalixar, que es una reserva que poca gente conoce, pero está enfrente de Tortel, la Universidad de Magallanes tomó langostinos y evaluó el contenido de estos langostinos. Estamos hablando de las zonas más remotas del mundo. Y dentro del contenido de estomacal se dieron cuenta que el 8% era plástico de su dieta. Eso fue lo que se encontró en más de 100 ejemplares de langostino, en lugares de dónde salió ese plástico no sabemos, muchas parecían fibras de las cuerdas que usan los choritos y la salmonera. No sabemos todavía de dónde salieron, ellos están evaluando eso, pero al fondo hasta esos lugares recónditos ha llegado el plástico. Nosotros ahora estamos tramitando una ley de uso de un solo uso para regular este plástico que se está consumiendo en Chile cada día más, que son las cosas chicas y que son las que eventualmente llegan al mar porque por costo es muy difícil que en algún momento se terminen reciclando. Hay varias iniciativas, pero refundimos todo esto en una ley que esperamos que, bueno, gracias a la COP, los senadores la saquen antes y los diputados antes de la COP. Entonces sí hay oportunidades ahí en la COP, ¿eh? Uno puede meter hartas cosas así entre medio. Pero el plástico que genera la salmonicultura, claramente, sobre todo el plumavit, y bueno, el problema de los choritos es que las cuelgas, para cortar las cuelgas, después dejan pedacitos que eventualmente contaminan estos fiordos que son sumamente prístinos. También hay zonas que tú no ves, pero en los fiordos hay una corriente que es superficial y otra que va por abajo, y ahí acarrea mucho plástico. Entonces, todos estos desechos, cuando las salmoneras se van, o cortan las jaulas y las hunden, o dentro de las mismas faenas hay mucha contaminación, que bueno, ahí como Conver Plus, que ahora está tratando, tiene un proyecto de Atando Cabos, se llama, que traen todo esto, pero créeme que son millones de toneladas. O sea, uno cuando va a Conver Plus y ve las millones de toneladas que porque ellos ocupan antifouling, entonces bien, pero igual vienen los choritos pegados, entonces limpiar eso del plástico es sumamente complejo. Entonces hay algunas estrategias, pero no da para la cantidad de plástico que se usa en las jaulas, porque cada jaula uno ve la superficie, pero están metidas hasta 30, 40 metros de profundidad, todo con plástico. Y bueno, los flotadores y todo esto ha generado un cambio claramente en los ecosistemas, y si vemos que los mismos langostinos, que eran zonas prístinas hoy día, el 8% de su dieta ya es plástico. Es difícil, pero claramente el mayor uso de plástico también lo tenemos acá los humanos, y no podemos echarle la culpa a una sola industria, porque hoy día el mayor uso de plástico, bueno, cuando tú ves las grandes cosas que usan plástico es la construcción, cosas que uno no se podría imaginar. El mundo del plástico abarcó absolutamente nuestras vidas. Pero hay decisiones simples, sobre todo para los plásticos que se encuentran en las playas, que son decisiones que nosotros tenemos que tomar a día, digamos. O sea, esas son cosas que
son difíciles para la gente entender que uno en eso sí tiene un rol importante, sobre todo en el uso del plástico. Oye, una cosita chiquitita. Sí, no, Sí, adelante, pero, adelante. profesor, por favor. No, que sigo eso de la responsabilidad de nosotros. Ahora se está hablando bastante más también de los microplásticos. Entonces lo que está dentro de los choritos, etcétera, se clasifica como microplástico. Que muchas pueden ser fibras que, yo digo, nacen como microplástico, en las cremas, en las pastas de dientes, microplástico. O macroplástico que se descomponen en microplástico, ¿ya? Entonces, también es como para poner paño frío porque va a empezar a pasar. Porque donde tú veas, yo tengo varios alumnos que están trabajando en microplástico, entonces tú vas y sacas choritos y todos tienen microplástico. Todavía no sabemos bien si son si los ingresan al organismo, si solo están de paso. Ya estamos aprendiendo algunos de estos procesos. Lo que es interesante, eso sí, es la cantidad, para que ustedes lo vayan pensando, de microplástico que hay en sus casas, ¿ya? Y hay un artículo que me pareció muy bueno porque también me dio a mí un poquito de contexto. Entonces comparaban la cantidad de microplástico en un plato de tallarines hecho en una casa con la cantidad de microplástico en los choritos. Y había más en el plato de tallarines. Eran distintos tipos de microplástico. ¿Por qué? Porque los platos de tallarines en general eran microplástico asociados a fibras de ropa, a esponjas, ¿no es cierto?, etcétera. Pero es como para que tenemos que poner en contexto algunas de estas cosas, porque vamos a empezar a escuchar hablar bastante de los microplásticos y nosotros estamos trabajando para usted. Como quien dice, va a saber en realidad los impactos un poquito más directos, más indirectos de los microplásticos, pero están con nosotros. También están en unas industrias, etcétera, pero lo voy aclarando y cuento este caso, el tallarín, porque creo que muchas veces uno dice, no sé, el otro día alguien publicó un artículo de la cantidad de microplástico en las centollas, creo que era. Entonces dice, oye, no comamos más centollas, oye, no para, ¿cachai? O sea, vamos viendo bien cuáles son los procesos, cuáles son los efectos, etcétera, ¿ya? Entonces, por eso lo cuento. La sal está llena de microplástico. También, por cosa de tiempo, que vamos súper bien, lo conversábamos antes con los expositores, si nos metemos a profundizar en temas medioambientales, se vuelve un poco depresivo, o sea, podríamos cada vez salir más con menos esperanza de este conversatorio. Entonces, de alguna forma, para ir cerrando, contar de iniciativas positivas, con iniciativas de esperanza, iniciativas, aunque sean de baja escala. Flavia, ¿se va a poder? La Flavia no sé. Usted no sé, digo. Pero si, de lo que están trabajando ustedes, ¿qué ven con buenos ojos? ¿Para dónde vamos bien? Porque también creo que eso tenemos que también apuntar. Eso nosotros como la Área Azul siempre lo hemos puesto más activistas, por decir así, más medioambientalistas, pero tratamos siempre de ver el vaso un poco más lleno y decir que están pasando cosas, hay gente que está trabajando, nosotros constantemente de todo Chile vemos que, bueno, como decías tú, se está sumando. Entonces, si pueden contar alguna iniciativa que le haya llamado la atención o algún proyecto que valga la pena resaltar. Juan, partimos contigo. Y después de esto vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas. Vamos a salir todos depresivos. Sí. No, a mí, donde me gustaría recalcar ciertos proyectos, que es principalmente en una zona que lo dijo la Lisbeth al inicio, que está dejada de mano de Dios por el tema de las áreas marinas protegidas, de la conservación, que es la zona mediterránea principalmente. Entonces ahí creo que hay ciertos proyectos en particular que desde nicho me gusta lo que están haciendo. Uno es el proyecto del humedal del río Maipo, de Cosmos, que creo que ellos están haciendo un trabajo súper interesante de recuperación de un humedal en la zona central, al lado de un megapuerto, que me parece súper interesante lo que están haciendo, y recuperar ese espacio que me acuerdo de haber ido muchas veces, como en Santo Domingo, estas casas, la gente, la vieja, le pagaban a los jardineros para meter los escombros. Yo me acuerdo de haber ido a ese lugar, haber visto cómo botaban los escombros, y eso hoy día se está recuperando como un humedal público. Eso lo encuentro súper rescatable. Otro proyecto o gente que está trabajando, me gusta mucho lo que hace Chinchimén, con Javier Trielli, con el tema del chungungo en la zona de... Lo encuentro súper loable, como... Lo encuentro súper como en una zona que es el síntoma de un mal planificación territorial, yo creo, del borde costero.
Javier ahí dando la lucha no solamente por el chungungo, como decía Estefan, sino que también por el ordenamiento territorial. Lo hemos conversado harto con Javier, el tema del acceso, creo que es un súper buen proyecto. Y lo otro que me llama la atención, que no me metió a fondo, pero creo que es recalcable, es el plan, no sé qué tanto financiamiento tenga o qué tanta bajada tenga, pero es resaltar el tema de los humedales costeros, con el tema del Plan Nacional de Protección de Humedales, que enfocándose en los humedales costeros que está llevando el gobierno. No sé qué tanta bajada tenga, pero creo que son como 3 proyectos que los recalco harto. Buenísimo. Claudia, ¿cómo ves la esperanza? No, yo más que enfocarme en proyectos específicos, porque creo que hay hartos y bonitos, yo creo que lo que uno tiene que mirar, y como soy más vieja lo puedo decir, es como desde dónde partimos y dónde estamos, ¿ya? Y en ese sentido yo diría que cuando yo me metí en esto, lo que hacíamos era activismo en el sentido más duro de poner un tema, ¿ya? Y discutir. Y uno era casi una anécdota en los diarios, ¿ya? Hoy día, este es un tema de debate en la política pública, en las leyes. Entonces, de alguna manera, esto ha ido cambiando relativamente rápido. Necesitamos que cambie más rápido, que es mi lado como depresivo, pero por otro lado hay que valorar eso, y también hay que valorar, creo que está lleno de organizaciones locales más grandes y más chicas, con hartos profesionales y con harta expertise, trabajando cosas chicas en términos de la dimensión del país, pero que en el fondo están insertos en comunidades, están trabajando, si es borde costero, con pescadores o con otro tipo de comunidades, y por lo tanto yo creo que eso tiene un tremendo valor, porque es un poco lo que yo decía antes, o sea, vivimos en un país de enclaves productivos, y en la medida que surgen organizaciones locales que trabajan con las comunidades locales, podemos revertir eso. Si eso no lo vamos a revertir desde el gobierno central, lo tenemos que revertir desde lo local. Por lo tanto, yo creo que ese es como el lado positivo, y yo creo que hay esperanza. Creo que estamos atrasados, sí, estamos atrasados como país, como planeta, pero también, y esto es lo mío, digamos, ya ni siquiera es Terra, es cuando uno abre los ojos y mira lo que pasa y lo importante que es la naturaleza y lo importante que son los seres vivos. Yo lo aprendí hace muchos años, pero hay otros que lo están aprendiendo recién por tema de edad. No puedes dejar de verlo, y no hacer, yo creo que es súper deprimente. O sea, por lo menos para mí, el hacer, aunque sea diciendo cosas duras, es lo que empuja, digamos, al cambio. Entonces, yo creo que el compromiso con el hacer es lo que tenemos que fortalecer en todos nosotros, el compromiso con el país, con la naturaleza, con la biodiversidad, como queramos ponerlo, pero ir haciendo, ¿ya? Porque eso es lo que da esperanza, y ver cómo, yo siempre miro en estas cosas, y con esto termino, cuánta gente conozco, y conozco poca, y llevo muchos años en esto. Entonces, eso es que esto está cambiando. Estefan, ¿tú cómo lo ves? Siempre me han criticado porque siempre lo veo bien. es lo que me caracteriza cuando me toca ir a hablar, es que después me critican, pero si no es tan bueno como decís tú. Bueno, no, pero cuando uno da charlas, no conversatorios, uno tiende a exagerar también un poquito para pasar el punto. Y ahora que tú me estás dando la posibilidad de ver lo bueno, oye, Chile está lleno de cosas buenas que están pasando, especialmente a nivel local. O sea, nosotros tenemos una organización que damos varios fondos a comunidades locales que están trabajando en temas de conservación, los Green Grant que están trabajando en temas de justicia ambiental, etcétera, y está lleno, no ni siquiera lo puedo enumerar, pero tenéis la gente de Putú, tenéis la gente de Navidad, tenéis casos que a mí me parecen emblemáticos, que por supuesto tienen altos y bajos. Hoy día tú tenés gente que un municipio decidió meterse en temas de conservación marina, un municipio, y creó el primer santuario marino. Esto pasó el 2012. Entonces tú dices, oye, es bien impresionante. Entonces, son cosas que a veces uno como que se le olvida que están pasando, pero que van marcando de a poquitito una agenda. Por otro lado, yo siempre puedo decir esto, pero nosotros tenemos una comunidad de, ¿cuántos serán? 90.000 pescadores artesanales. Oye, y hoy día la pesca artesanal está empoderada, creo yo, para bien, de una forma impresionante. Cuando hablan de las termoeléctricas,
Oye, el pescador artesanal está bien, su vida depende del mar, pero va y pregunta cuántas larvas van a perder, ¿ya? Que es una pregunta bien compleja, para que solucione ni siquiera la ciencia, no se la podemos contestar bien, todavía ni siquiera sabemos contestársela, pero esos son los problemas. Hoy de la pesca artesanal, oye, en muchos lugares ha sido el grupo primero en temas de conflictos socioambientales. Hoy de la pesca artesanal, y yo lo digo abiertamente, es un tema que a mí me gusta. Nosotros el año 91 decidimos como país otorgar derechos de uso exclusivo a comunidades de pescadores artesanales a lo largo de toda la costa de Chile. Algunas de estas que se llaman las áreas de manejo que había mencionado Juan Esteban han funcionado mejor, otras peor. Pero ¿sabéis qué pasa? Hay sociedad civil que está cuidando el ambiente. Por supuesto que están sacando locos, lapa, erizo, están ganando plata, pero también, y yo se los puedo mostrar, tengo los datos, etcétera, están haciendo un trabajo de conservación. Más aún, hoy día tenemos las primeras de estas áreas que la pesca artesanal está generando reservas marinas dentro de sus áreas de manejo. Entonces tú decís, oye, ¿cómo podemos escalar la conservación de una forma que sea cuidada, de una forma que sea monitoreada en el tiempo, en estas regiones difíciles, Chile Central, etcétera? Bueno, a lo mejor ahí está. Hay una fuerza muy importante en esa sociedad civil de la pesca artesanal. Tenemos otras sociedades civiles también, en comunidades costeras. Tenemos que, yo no lo veía antes, y como que llega a dar gusto, todas las organizaciones no gubernamentales, locales, chicas, que se han ido creando. Y está lleno. Y yo voy a ser bien honesto, que hace algunos años atrás se creaban y se veían así como fagocitadas por organizaciones grandes. Hoy día ya no pasa eso. Hoy día ya empiezan a ser compañeros, partners de estas organizaciones, y hay mucho más sinergia. Entonces yo creo que esas son cosas que, claro, a veces no se ven los números, no se ven el número de toneladas de antibióticos que se ocupan en el sur, pero son cosas que yo creo que son mucho más profundas en tener como una trayectoria más deseable en términos de sostenibilidad. Super. Liz, para terminar. Bueno, para terminar, ¿Dónde ves la en- esperanza? en cada lugar, yo les voy a decir Tortel, Juan Fernández y La Higuera, proyectos que llevamos muchos años ahí trabajando. En cada lugar hay 5 o 6 personas que mueven absolutamente todo. O sea, cuando uno va a un lugar y espera que que uno llene salas así para la reunión de área marina protegida, olvídalo, no va nadie. Entonces tú te empezás a desilusionar y decís, pucha, a lo mejor esa frase que tenéis ahí, inspirados por la naturaleza, a mí me inspira la naturaleza, pero para hacer que otras personas se inspiren, tú tenés que hablar como ellos. No, yo no puedo llegar diciendo, oye, yo estudié un máster en economía pesquera y yo sé cómo hacer esto. Olvídalo. Ellos tienen una experiencia que tú jamás tuviste. O sea, el punto de vista de cómo uno respeta estas tradiciones, el conocimiento social que tiene la gente, el cultural, eso es algo muy importante, que yo creo que la conservación al principio estaba llena de abogados y biólogos, y después entraron los sociólogos y los antropólogos. Yo creo que ese es un punto que se nos había perdido ahí en alguna parte, y hoy día ya entendemos que esto tiene que ver con la sociedad, cómo cambiamos a la sociedad. Juan Fernández, ellos pedían hacer un área marina protegida. 6 jóvenes que salieron y dijeron, oye, nosotros vamos a hacer esto, lo hicieron. Hoy día tienen 250.000 kilómetros protegidos en un lado y 350.000 en otro para proteger las langostas que sus papás les enseñaron a pescar, tienen marcas. Uno se levanta por ellos en la mañana. La higuera, uno ve cómo las machas y los locos les dieron el sustento y cómo pelean por el lugar que ellos quieren cuidar. No siempre tienen ni los recursos ni las herramientas, entonces todos nosotros peleamos por eso, pero al fondo ver tanta gente que viene a todos estos eventos, porque hemos ido con Martina harto, ¿qué les importa? Porque ustedes son los que votan, y cómo se rechazan los proyectos es con la gente que sale a la calle, por nada más. Los políticos no se mueven por absolutamente nada más.
y ver que hay gente que está en un miércoles en la noche escuchándonos a nosotros, que yo no pagaría ni 1.000 pesos por esta cuestión, Liz, por favor. porque nosotros nos movemos por esto, porque sí entendemos que hay gente que le importa, que son ustedes los que les importa y los que pueden mover la política del país. Nosotros jamás podríamos hacer nada solos. Que los científicos sean políticos y que los políticos sean científicos, eso es lo que falta hoy día. En el Congreso hay mucho desconocimiento de lo que pasa. Nosotros tratamos, pero que vaya un científico a hablarles a un senador pasa muy poco. Que vayan ustedes, estudiantes, gente que se dedica a distintas áreas, eso es lo que se necesita. Nosotros no podemos seguir yendo solos al Congreso a explicar esto. Hay mucha gente que tiene un conocimiento mucho más acabado, ideas mucho más importantes y somos las que recibimos nosotros. Así que yo de verdad creo que acá está el futuro. Me alegra que ya no estemos los 4 conversando juntos, solos, al no almuerzo, porque antes, ¿verdad lo que dice la Flavia? Iba muy poca gente a este tipo de cosas. Lo que están haciendo ustedes, abrir un mundo nuevo, es esencial. Nosotros no podemos seguir hablando entre nosotros porque ya nos cansamos y tenemos, obviamente todos nos queremos y todos pensamos igual, ya ni siquiera nos peleamos. Entonces, necesitamos esto, necesitamos sus preguntas y de verdad, son ustedes lo que a nosotros nos inspira y también nos inspira la naturaleza. Eso es. Gracias, Liz. Sabemos que nos pasamos un poquito el tiempo y se viene un rico cóctel y están con hambre y un poco de frío, pero queremos dar el espacio a 3 preguntas del público. 3. Les pido a los que pregunten y a los expositores que sea cortito para que no se alargue tanto. Si pueden levanten la mano a quién le gustaría preguntar y vamos a hacer... Ay, justo Bueno, allá fue el primero. Hay un micrófono, no sé si me ayudan a pasarlo. ¿Cortés se lo podría pasar? No sé. Ahí. ¿Aló? Se escucha. Yo me quedo con algunas palabras que tienen que ver con lo que dijo Flavia a propósito de acá. Allá. De lo que hablamos como oportunidad a propósito de la COP25 y pensando en el concepto de naturaleza y Chile con los sacrificios que tenemos que tener a propósito que somos su economía se basa finalmente en la minería y en la industria salmonera, la poca industria que tenemos. Es súper importante, si hablamos de naturaleza, ver a Chile, y sobre todo en este contexto, como una oportunidad para generar un cambio en el paradigma del crecimiento económico hacia que no se habló hacia la era del turismo naturaleza, que en definitiva es algo súper importante porque en definitiva Chile estos últimos 2 años ha sido seleccionado como el lugar de mayor popularidad en turismo aventura. Por lo tanto, creo que me parece súper pertinente aprovechar la oportunidad de la COP25 para poner arriba de la mesa el cambio en el futuro de la economía, quizá idealmente de Chile, y tomarlo como un momento de generación de oportunidad de cambio hacia el turismo. Y como el turismo, finalmente ustedes van a ponernos en discusión, favorece o quizás no a la preservación, en este caso, de la costa de Chile. Esa es un poco mi pregunta. ¿Alguien quiere responder específicamente sobre el turismo como una... Me voy a arriesgar. ¿Te vas a arriesgar? Sí. A ver, yo voy a ponerlo desde 2 lados. Primero, yo creo que la conservación es la conservación. O sea, uno conserva ecosistemas porque son valiosos por lo que ahí hay. No porque generen, porque son un bien público, porque de alguna manera están ahí, estuvieron antes que nosotros y ojalá sigan estando después que nosotros y no los destruyamos. Creo que el turismo es un instrumento que bien usado puede ser útil, pero el poner el turismo delante de la conservación creo que es algo que no es positivo. ¿Ya? Lo primero que tenemos que definir es qué queremos como país. Y si queremos, yo conservaría todo Chile, o sea, tierra y mar, porque encuentro que Chile es muy valioso en términos de ecosistema. Entonces,
el turismo yo creo que es una buena herramienta para generar economías locales, que tiene que ser un turismo súper bien pensado y no un turismo de enclave, porque cuando hablamos de turismo yo creo que la mayoría de los que estamos aquí estamos pensando en un turismo de escala local, de una manera más amable, pero también existe el turismo de enclaves y hoteles 5 estrellas en que los tipos llegan en helicóptero y no dejan un peso en el territorio. Entonces tenemos que jugar con esas cosas porque ahí hay una tensión, digamos, y yo creo que el turismo puede ser un tránsito al desarrollo de economías locales bien hecho, pero también es un riesgo y por eso hay que ser como cauteloso, y si queremos conservar, siempre primero está la conservación y después veamos si a partir de eso, no sé, voy a ponerlo en un área protegida, si tenemos un área protegida, tenemos una zona que no se toca, tenemos una zona donde podemos hacer ciertas caminatas o ciertas navegaciones o avistamientos, qué sé yo, y después más afuera podemos hacer ciertos emprendimientos productivos y a lo mejor podemos educar a una comunidad y capacitar en hotelería, en inglés, en qué sé yo, ¿me entendí? Y certificar. Hay un modelo que uno puede hacer, pero siempre con mucho cuidado. Súper. Estefan, Sí, ¿tú querías comentar algo? Es una historia cortita nomás, pero que apoya lo que dice la Flavia, esto es de la conservación primero. En Chile, hace tiempo, una cosa que se llama el GEF marino, uno de estos proyectos internacionales, con el cual el Ministerio de Medio Ambiente creó las 3 áreas marinas costeras protegidas. Un proyecto grande, ¿eh? fue grande, yo encuentro que polémico, pero grande, que crearon estas áreas y que todavía no tienen zonificación, etc. ¿Ya? Bueno, ese proyecto, GEF Marino, decía que al cabo de 5 años, esos 5 años vencieron en el 2005, estas 3 áreas, especialmente la Lafken Mapulahual, que es una que yo conozco bien, se iban a financiar exclusivamente a través del turismo. Entonces, aquí no es que sea una arma de doble filo, sino que lo que pasa es que en el pasado se ha usado para no invertir en la conservación y la protección y la administración y todo lo que queremos de estas áreas, como con esta ilusión de que el turismo nos va a resolver el problema. Y un turismo que además no ha sido planeado. O sea, si tú vas a la Mapulahual, en la costa de Osorno, claramente lo primero que deberías hacer, y nosotros lo hemos hecho, no puedo mostrar los datos, es decir, bueno, más o menos, ¿cuánto es la capacidad de carga, no solo del ecosistema, de los mismos turistas que visitan? Cuando tú vas a la Mapulahual, tú no querís sentirte acostado en la playa Cartagena, ¿cachai? Tú vas como por una experiencia de naturaleza, o sea, al final llueve todos los días, ¿cachai? Entonces, hoy día nosotros ya sabemos más o menos cuál es esa percepción de las personas en términos de la congestión de turistas, etcétera, y en base a ese tipo de información es como se trabaja planes de turismo, etcétera, ¿ya? Entonces, no es para estar en contra, al contrario, es solo para apoyar esto de que hay que tener ojo con este discurso que el turismo como que nos va a solucionar a lo mejor algunos problemas de conservación. Yo creo que es al revés, y ya como que nos han vendido esa cuchufleta antes. Súper. 2 preguntas más. Antes estaba ahí la niña naranjo. Sí, tú. ¿El micrófono puede correr para allá? Gracias. No. Tampoco se escucha. A ver. Ahí sí. Bueno, si lo puedes decir fuerte. Va a tener que gritar nomás. Ya. Yo quiero responder súper patudamente, como viniendo desde Puerto Natales, por gente que ya lleva harto rato en el tema de la planta procesadora de salmones, pero creo que por el hecho de justo haber estado acá, es súper importante tratar ese tema, porque pasa que estos eventos son súper buenos, pero también giran en torno como también a una tendencia, y por ejemplo temas como el Beagle, o el pueblo Yagán, ahora son temas de tendencia y se tratan mucho, pero ¿qué pasa con Puerto Natales, donde nos quieren poner una planta procesadora ahí mismo, en Puerto Natales? Y esa planta procesadora va a permitir que se traten 70.000 toneladas de salmones al año, si es que no es más. Entonces, una vez abierta la puerta para que nos pongan una planta procesadora, o sea, el tema es mucho más terrible, y todo el mundo habla del Beagle
Y también pasa que esta organización, que la encuentro increíble, que tienen como esta suma de organizaciones que se llama Patagonia Mar y Tierra, responden también a temas que son necesarios, pero Puerto Natales no tiene, porque no se han organizado, y nuestra intención también es empezar a organizarnos como ciudadanos. No tiene alguien que responda por lo que está pasando ahora en Puerto Natales. Entonces creo que es un tema súper importante tratar, y también desde la parte indígena del pueblo cahuéscar, que sigue siendo callado. O sea, el pueblo cahuéscar está vivo, y me imagino que mucha gente en esta sala no sabe que ellos están vivos y siguen siendo invisibilizados. Y de hecho el trabajo de Leticia, que quizás más de algunos de ustedes la conocen, ha sido súper importante para poder proteger ese territorio marino. ¿Y a dónde está Leticia y las pocas comunidades que están del lado bueno y no se han vendido para seguir protegiendo este territorio? Entonces, eso le quería preguntar, como más que nada acudir a ustedes con ayuda y cómo podemos hacer este problema más visible y no aceptar esta planta de tratamiento que ya fue tratada y que apenas se juntaron 1.700 firmas hace poco para denegar el desvío de cauce, donde no solamente van a estar instalados en el fiordo, sino que además van a tomar el agua dulce de Natales desde las napas subterráneas. O sea, el tema es súper grave. Gracias. Gracias. ¿Algunos se...? Bueno, yo no es por tratar de salvarme aquí, pero Oceana, ¿por qué ha sido tan efectivo? Es porque se dedica a algunas campañas. Yo he hablado mucho con Leticia y de hecho ella nos apoya en la protección de Catalalixar, porque sería como la extensión del Parque Bernardo O'Higgins, que es la zona donde transitaban los cahuéscar. Estamos filmando, tratando de visibilizar al pueblo cahuéscar. Tú también sabes que hay una división ahí entre los cahuéscar de Parque Bernardo O'Higgins, de Puerto Edén, o sea, también hay unas cosas sociales ahí que hay que ver. Sin embargo, nosotros nos hemos dedicado a proteger ese último pedazo y a limitar la salmonicultura en el Senado, digamos, con proyectos de ley que paguen por las externalidades. Ese es un poco como el fin que tenemos hasta que podamos. Entonces, como tenemos campañas acotadas, no podemos al fondo empezar a abarcar todos los temas, y de hecho como en la 10ª región hay un montón de temas. Ahí está trabajando Terram y Ezio, que anda por ahí, Ezio también de FIMA, él también toma varios temas. Como yo soy Oceana, lamentablemente no me dejan meterme en la tierra, en ningún proyecto de tierra. Entonces yo, o sea, como mandato de la ONG, tengo 5 años, financiamiento de 5 años, y son proyectos que tengo que terminar. Tortel se demoró 10, pero claramente entendían por qué, hubieron algunos problemas entre medio. Pero al fondo Oceana como funciona es así, como con campañas, y a nosotros siempre nos llegan un montón de peticiones, o sea, de otros pingüinos de Humboldt, de otros, vemos por ejemplo que ahora hay una ley nueva de la reforma del CIA, del SBAP, entonces nos tratamos de meter en algunas cosas donde nosotros podemos apoyar por afuera sin financiamiento, pero nos da hasta cierto rango. Lo de la planta de tratamiento, yo sé, la Leti me contó, Punta Arenas es complicado porque también ha habido mucho lobby ahí de la industria, entonces también hay un tejido social que hay que reparar, digamos, y esos trabajos son largos. Tú no podés ir un día y decir, hoy vamos a hacer esto y después irnos. Entonces es un trabajo súper largo que hay que hacer ahí, porque esa planta está porque se quieren instalar nuevas concesiones también. Y cerca de Puerto Natales también hay muchas plantas, concesiones que han caído en hipoxia. Ahí hay un problema gigante, y por eso yo creo que en Magallanes simplemente no debería haber salmonicultura, pero claro, antes de eso tienen que pasar una serie de cosas que muchos de nosotros estamos trabajando. Está la Maca Soler también, ellos trabajan en estos temas, se dedican pero la verdad es que yo no sé si damos abasto para poder hacer como cada problemática que existe, porque por ejemplo están los relaves de la minería, cerramos un relave de la CAP, pero ahora vienen con la minería que quieren hacer de cobre a profundidad. Subterránea. Entonces, todos los días hay un tema nuevo, y no es por falta de interés, sino que es por falta de recursos y de estrategia, que tenéis que cerrar uno para poder empezar otro. No es que no haya
Bueno, yo sé que Greenpeace está allá, también nos hemos tratado de dividir las pegas, como Greenpeace está allá, Ecosianos con Cárdenas, están ustedes también en algunas cosas, está FIMA, con los Cahuéscar, y claro, está Mar y Tierra también, que nosotros no pertenecemos a ese grupo, pero también, o sea, entonces yo creo que a las ONGs que están trabajando allá definitivamente hay que preguntarles por qué no están haciendo algo con este tema, pues. Pero no estamos todos trabajando ahí, tenemos como una cierto orden entre nosotros. Voy yo con algo bien corto. A ver, voy a poner una primera cosa que creo que es re importante. Cuando uno habla de conservación también se tiene que preocupar de las amenazas a la conservación. Y la salmonicultura es una amenaza a la conservación, ¿ya? Y eso a veces pasa piola. O sea, muchas veces nos entusiasmamos con conservar, pero no vemos las amenazas directas. Nosotros como Terram, yo lo dije en algún momento, estamos retomando el trabajo en salmonicultura, somos parte del grupo Patagonia Mar y Tierra y en este momento nos enfocamos, porque los recursos, como dice la Lisbeth, son limitados. Si ella tiene 5 años, yo tengo 6 meses de recursos, o sea, también son... No, si no estoy mintiendo. Lo peor es que no estoy mintiendo, porque son formas distintas, somos una ONG nacional. Para poner la idea, digamos, estamos con algunas acciones para tratar de sacar las concesiones en el borde costero de la Reserva Nacional Cahuéscar y estamos levantando información, así que es súper importante lo que tú dices, de cómo se podría expandir la industria. Entonces estamos mirando con un proyecto muy chiquitito, mirando cuántas plantas de proceso vienen y en qué estado están. Y vamos a estar mirando eso y ver desde ahí qué acciones se pueden generar. Y si hay organizaciones locales, mejor. Igual tenemos contacto con Leticia y también con Juan Carlos Tonco, o sea, con los dos grupos y entonces ver cómo se puede coordinar, porque es clave lo que tú dices en términos de frenar las plantas de proceso, porque es una forma de frenar la expansión. Y lo otro, y con esto termino, el Instituto de Derechos Humanos está iniciando un proyecto de 2 años justamente para mirar temas sociales, temas laborales, y por lo tanto el tema de plantas de proceso debería ser un tema que ellos tomen con mucha fuerza levantando información. Y una cosita, chica, que no es con mi gorro, o sea, me había invitado como académico, pero por un segundito me lo va a cambiar. Porque le puede servir. Muy bien. ¿Ve? Porque nosotros hace ya muchos años armamos una organización grande que entrega fondos. Yo no te puedo asegurar que te lo van a ganar, ¿ya? Pero sí le puedo asegurar que puede postular, ¿ya? Para este tipo de desafíos que tenés tú, que en el fondo son organizaciones chicas que están recién empezando, son poquitos fondos, son $5.000 al tiro, ¿ya? Son bien ganables, ¿ya? Y se lo han ganado muchas organizaciones de pescadores artesanales, etcétera. Entonces lo que yo le puedo ofrecer así como de forma concreta, ¿ya? Es que ahora hable conmigo y usted postula eso. Por supuesto que hay varios fondos que hay que, pero puede ser que se lo gane, o sea, para que tengáis idea, por allá por el año 2000, las primeras platas que entraron para la campaña Patagonia sin represa, ¿ya? Fueron las de nosotros de Global Green Grants, ¿ya? Y fueron 2 donaciones seguidas de $5.000, que después ustedes ya saben cómo escaló, ¿ya? Entonces, eso pudiese ser, insisto, eso es como un paréntesis, tómenlo como un paréntesis de las cosas que no tienen nada que ver con la academia que uno hace. Súper. Listo. Ahí nos puede escribir y te damos el contacto de Stefan. Una última pregunta. Ahí ella ganó. Bueno, va en relación con el título del conversatorio, que es el momento de actuar. Me gustaría que aterrizáramos la conversación, ya identificamos las problemáticas, salió el informe del IPCC que habla de que teníamos que mantener las temperaturas un máximo de 1,5, si no, entramos al punto de no retorno y todos nos vamos a morir. Hace poco salió este reporte australiano que dice que la humanidad se va a acabar de aquí al 2050, entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros todos los días? ¿Qué podemos hacer para frenar todos estos problemas?
dejemos de comer carne, dejemos de tener hijos, dejemos de tener autos, etc. Quiero como enfocarme en eso. ¿Qué podemos hacer nosotros todos los días para frenar esto? Está buena la pregunta. Bueno, ¿qué podemos hacer de manera cotidiana? Yo creo que ese es un poco el llamado. Yo puedo dar varios tips, pero el primero, y que siempre me gusta ponerlo, porque está en la Convención Marco de Cambio Climático, se llama responsabilidades comunes pero diferenciadas. Y eso quiere decir que los países desarrollados tienen más responsabilidades que los en vías de desarrollo y que los ricos tienen más responsabilidades que los pobres y que los del norte más que los del sur, etcétera. Todo eso está dentro de la Convención de Cambio Climático y es súper importante, porque cuando uno traslada la política pública a la acción personal, le cargas a la persona de una carga que a veces de algo que no puede hacer. Entonces hay estratos socioeconómicos que pueden hacer ciertas cosas y otros estratos socioeconómicos que no pueden hacer. Por ejemplo, a lo mejor todos los que estamos aquí podemos vestirnos con algodón o telas naturales, pero seguramente una persona que vive en La Pintana no va a poder y va a tener que comprar ropa china plástica que se le va a llenar el plato de tallarines. Entonces tenemos que ir mirando y asumiendo, y el Estado tiene un rol en generar políticas públicas, en educar y en financiar ciertas acciones. Dicho eso, yo creo que todo el tema de reducir nuestro consumo es clave, y sobre todo reducir nuestro consumo en todo lo que tenga que ver con plástico, celulares, computadores, no sé, ropa, zapatos, o sea, todo eso es súper importante porque ahí hay una carga altísima, altísima, porque todo viene del petróleo, o sea, todo lo plástico viene del petróleo y por lo tanto seguimos la misma dinámica. Y yo creo que ahí hay una cosa que podemos hacer, aparte de muchas otras, pero creo que esa es algo que tenerlo en mente siempre, consumir lo menos posible y sobre todo no consumir plástico, no consumir cosas sobreenvueltas. Es un tema que es el tema de las botellas plásticas, aquí hay jarros, todo ese tema es súper relevante. Liz, cortito. Sí, yo creo que el desencanto con la política a mí fue algo que yo también tenía cuando era científica, cuando estaba detrás del computador. Nunca logré hacer ningún cambio, de verdad. Si hay este desencanto con no enterarse con lo que está pasando, hoy día las decisiones las toman unos pocos. Y yo creo que la gente no vaya a votar es súper preocupante. Vamos a seguir, o sea, ¿quién está yendo a votar? No entiendo. O sea, ¿por qué no? Yo sé que en Chile está lleno de gente que le importa el ambiente. ¿Dónde están? Tampoco hay muchos políticos, nadie quiere ser tampoco presidente, digamos, o sea, no es algo que... Un desafío. No sé, Gel, si es lo mejor, pero yo no... Entonces, claro, ¿cómo hacemos para incentivar que la gente, los colegios, las políticas públicas estén preocupadas del medio ambiente? Hoy día nadie, o sea, somos pocos, pero es la gente que mueve las políticas. Es como, al final, si las cuestiones se regulan en las grandes esferas. Yo pensé también que con mi informes científicos, todo iba a cambiar, nunca cambió nada, hasta que, claro, o sea, ahora me llaman activista, bueno, tuve que pasar de ser científica a esto, pero claramente sí, ahora sí logro que hayan cosas con el equipo de Oceana, que son todos, al fondo, muchos eran científicos, otros abogados de estudios de minería. Hoy día se pasaron para este lado y están generando los cambios que se necesitan, son lentos, pero claramente ese desencanto con la política es lo que nos ha llevado a todos los que sí queremos el ambiente acá, porque nos desilusionamos y dejamos de votar. Ese yo creo que también, aparte de todo lo que dice la Flavia, es crucial. Súper, nada, un fuerte aplauso. Yo soy más marino, pero no comamos pesca ilegal. Preguntemos de dónde vienen nuestros pescados. Juan. Salmones, yo creo que o sea, todos comemos salmones, ya vamos sin comer salmones. Está claro. Bueno, les quiero pedir un fuerte aplauso a los expositores. Muchas gracias. Les cuento que los dejo invitados ya, inscríbanse con tiempo, se viene la charla sobre agricultura regenerativa en agosto, en un mismo conversatorio.